Gloria a tu nombre, Jesús. Dios te bendiga nuevamente, tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, para compartir las Escrituras. En esta ocasión quiero hablar de la tentación. Voy a utilizar textos bíblicos que tienen que ver con la tentación, porque muchas veces somos tentados, pero hay creyentes que cuando son tentados piensan que ya le fallaron a Dios, pero ser tentado no es pecado. Así que dice la Biblia en cuanto a la tentación. Yo quiero que usted se mantenga ahí, porque esta palabra yo sé que te puede edificar. No te puede siempre edificar, pero hay gente que están pasando por situaciones específicas y yo sé que la palabra le va a hablar dependiendo del tema. Hay gente que le gustan ciertos temas, hay gente que no le gusta que le hablen de escatología mucho porque no entienden, pero hay otros que les gustan estos temas relacionados a la tentación, temas relacionados a la vida del espíritu, que son temas sumamente importantes en la vida de nosotros como creyentes. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ir rapidito a las escrituras en 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13. Me gusta el texto como lo dice, escúcheme bien. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces esto pasa también cuando estamos recién convertidos. No sé si a usted le ha pasado que recién convertidos nos metemos mucho con Dios y no es que ahora no se haga, sino que ahora tenemos madurez espiritual y podemos entender, no por mucho madrugar amanece más temprano. Usted me entiende. No porque usted se meta mucho con Dios, y eso es muy bueno, usted va a ser una persona quizás de un nivel espiritual más elevado que otra, porque delante del Señor todos somos iguales. Simplemente que como creyentes, pues cuidamos nuestra vida espiritual y somos diligentes en buscar a Dios, pero no para ser más grande que el otro, porque delante del Señor, vuelvo y repito, somos iguales delante del Dios Todopoderoso. Aquí no hay más grandes ni pequeños, aquí todos somos iguales. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerla por aquí. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando usted como ser humano, como creyente en Cristo, usted está buscando a Dios de corazón, orando, ayunando, leyendo las Escrituras, no piense que la firmeza viene porque usted hace eso. Claro, usted hace una parte donde usted es diligente delante del Señor, pero la fuerza las da Dios. O sea, las fuerzas no son mías, las fuerzas no son suyas, las fuerzas son del Dios Todopoderoso, porque Él es el único que nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, que el que piense que esté firme, mire que no caiga, porque hay gente que piensan que están firmes, se creen que el poder viene de ellos y en una tentación caen, no se arrepienten de esa tentación y siguen pecando porque pensaron que la fuerza venía de ellos. La fuerza no viene de ellos, la fuerza viene de Dios. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, que no te ha sobrevenido una tentación que no sea humana. De hecho, la iglesia en aquel entonces estaba pasando por ciertas persecuciones y habían algunos eventos específicos en particular, pero trayendo este texto a la actualidad, que el Señor te quiere hablar a ti, el Señor me quiere hablar a mí, dice la palabra, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Dios es fiel. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios no te va a dar una tentación más de lo que usted pueda resistir, porque Dios es fiel. Dios sabe hasta dónde usted puede llegar, hasta dónde yo puedo llegar. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado en todo, escúcheme bien, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo también fue tentado en todo. O
sea, Cristo dice en la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Los judíos, los fariseos, le hacían preguntas capciosas para tentarle. El Señor recibía constantemente esa tentación, siempre llegaba a su vida porque Él era el Hijo de Dios. Y aunque fue el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios, Cristo en su humanidad fue tentado. Y como fue tentado, escúcheme bien, Él es compasivo con nosotros. Dice uno que fue tentado, dice que se compadece de nuestras debilidades porque Él también fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia, que Cristo nunca pecó. Un hombre llamado Jesús que nunca pecó. ¿Por qué nunca pecó? Porque era Dios encarnado. El verbo de Dios encarnado nunca pecó. Y después dice, acerquémonos, acércate, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Dice la palabra que te acerques. Si usted se siente tentado, no se aleje. Acércate. Acércate al trono de la gracia. Acércate al trono de Dios en oración. Dígaselo al Señor, Señor, me siento tentado a hacer esto, ayúdame. Pero hay gente que se sienten tentados y se alejan de la oración, no buscan socorro, escúcheme bien, no buscan socorro al Dios Todopoderoso como dice el texto, que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dios es misericordioso. Y hallar gracia en el oportuno socorro. Dios te socorra en el momento oportuno. Ay, es que yo no aguanto más esto. Dios te va a socorrer. Clama a mí y yo te responderé. Dios responde cuando usted se acerca a Él. Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que Él padeció también. Sufrió la tentación como la sufres tú, como la sufro yo. Pero dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. La fuerza viene de Dios. El socorro viene de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El socorro viene de Dios. El socorro, mire mi hermano, no viene de nadie más. Viene del único Dios verdadero, de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. La tentación llega, pero si hay una tentación que tú no puedas lidiar con ella, Dios no la va a permitir, como dije anteriormente, que Dios es justo, es fiel y no te va a dar una tentación más de lo que tú puedas soportar. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo está hablando de la gracia en Cristo que hemos recibido. En cierta ocasión dijo, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo vamos a estar viviendo en el pecado cuando ya hemos sido justificados en Cristo y vivimos y estamos en la gracia? Estamos en Cristo, estamos en la gracia. ¿Y qué dice la palabra? Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Escúchame bien, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos justificados en Cristo y estamos bajo la gracia. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado que tu palabra para no pecar contra ti. Ahora, si no conocemos la palabra, si no escudriñamos las escrituras, pues entonces, ¿cómo vamos a serle fiel a Dios? ¿Cómo vamos a vivir tratando de no pecar contra Dios si no conocemos las escrituras? Tenemos que conocer la palabra para entonces poder vencer en el día malo, en el día de la tentación. Santiago capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Qué dice la Biblia?
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te pone la tentación. Hay gente que piensan que Dios los está tentando. Dios no tienta a nadie. Dice que Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras en esta hora? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Somos tentados de nuestro propio ser. Cuando se levanta esa concupiscencia que está dormida, cuando usted busca a Dios de corazón, en oración, leyendo las Escrituras, llenándose de su presencia, esa concupiscencia está dormida. Pero hay momentos dados donde se quiere despertar y quiere pecar contra Dios. Y para no pecar contra Dios, hay que buscar refugio en Cristo. Pero no fue que Dios te tentó, no, que Dios me tentó, que Dios me puso esa tentación ahí. Dios no tienta a nadie. Eso sale de nosotros. Eso sale de mí. De nosotros. En cierta ocasión uno de los apóstoles dijo que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque esa concupiscencia está ahí, esa batalla va a estar ahí hasta el día de la redención de nuestro cuerpo. No digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y cuando usted cede a la tentación, escúcheme bien, cuando usted cede a esa tentación, cuando yo cedo a esa tentación, doy a luz el pecado, y por consiguiente el pecado da a luz la muerte. Pero ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Lo que pasa es que a veces pensamos que como yo estoy siendo tentado, ya yo estoy sucio. Ya yo estoy mal porque estoy siendo tentado. De nuevo, ser tentado, sentirse tentado no es pecado. Pecado es cuando usted cede a la tentación. Cuando cedemos a la tentación, entonces es que le fallamos al Señor y pecamos. Pero mientras estemos siendo tentados y usted está batallando con eso, usted sigue limpio, sigue agradando a Dios aunque está batallando con eso. Una cosa es batallar contra el pecado y otra cosa es ceder al pecado, ceder a la tentación. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice el que encubre su pecado. Cuando usted peque en momentos dados, confiéselo delante del Señor. No encubra su pecado porque Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay ahí. Dios sabe lo que hay aquí. Pero ¿qué dice? No prosperará el que encubre su pecado. Ahora, hay una gran diferencia. Mas el que los confiesa y se aparta. Cristo en cierta ocasión le dijo a ciertas personas, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. O sea, confiesas el pecado, pero no vuelves a practicar lo mismo. Hay gente que confiesa el pecado delante del Señor y vuelven y lo cometen al otro día. Y vuelven y se confiesan y vuelven y lo cometen. Y eso no es arrepentimiento. No, yo me arrepentí. ¿Te apartaste del pecado? No, porque yo soy débil. Diga el débil, fuerte soy. Cuando usted peca, Dios te perdona cuando te humillas. Pero si sigues pecando en el mismo pecado, usted no se ha arrepentido, usted tiene remordimiento. Y el detalle es que el remordimiento te lleva constantemente a fallarle a Dios, ya como que te da igual, porque tienes un estilo de vida que a Dios no le agrada, pero como soy débil, mire mi hermano, nadie se podrá justificar delante del Señor cuando hacen esas cosas. Simplemente arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, como dijo Juan el Bautista. Seguimos aquí escudriñando la palabra y hablando de este tema de la tentación. ¿Qué dice la palabra? Escúchame bien. La palabra del Señor dice, sed sobrios y velad. Escúchame bien. Sed sobrios y velad. Tenemos que estar alerta.
alerta espiritualmente, no podemos estar dormidos. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está por ahí el enemigo buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos que yo tengo también se cumplen en otros hermanos, porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Sabes? Todo el que no entiende el lenguaje del Espíritu, todo aquel que vive de espaldas a Dios, te va a perseguir a ti. Quizás no una persecución abierta, en otros lugares sí lo hay, pero también hay una persecución que no es abierta, es una persecución disimulada. Te juzgan, te señalan, porque eres creyente. Y la luz y las tinieblas no mezclan. La palabra del Señor es clara en esta hora. ¿Qué dice las Escrituras en Efesios capítulo 6, versos 10, 11 y 16? Si los quiere leer con más detenimiento en su casa, puede leer esta lectura que habla de la armadura de Dios. No voy a hablar de toda la armadura de Dios. Dicho sea de paso, yo tengo aquí un video en YouTube que habla de la armadura de Dios. Usted lo puede buscar y ahí yo hablo de toda la armadura de Dios con detalle. No lo voy a hacer ahora porque el tema es la tentación. Pero voy a traer algunos textos que tienen que ver con la armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos manda la Biblia que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después, y sobre todo, el verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que tenemos que tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, nosotros nos movemos por fe. Y muchas veces el enemigo te pone en la mente, Dios te abandonó en esa prueba, en esa circunstancia adversa en tu vida. Dios te dejó, Dios te abandonó. Mire, mi hermano, andamos por fe, no por vista. Yo no le sirvo a Dios porque lo sienta. Hay gente que se mueven por los sentimientos, se mueven por las emociones. Si sienten a Dios, Dios está ahí. Y si no siento nada, ¿qué hago? Sigo militando, aunque no lo sienta. Yo lo que siento muchas veces son dolores. Estamos en una edad, mi hermano, que los dolores llegan a cualquier hora, en cualquier momento. Pero andamos por fe. Nos movemos por fe, no por vista. Usted se mueve por fe, usted se mueve por la fe en Cristo Jesús, no por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Poniendo la mirada en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. La palabra de Dios es clara en esta hora, así que estoy gozándome aquí compartiendo las escrituras en este tema de la tentación. Todos hemos sido tentados constantemente y mañana cuando usted se levante va a ser tentado nuevamente, pero ahí tenemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo Satanás huye de nosotros? Reprendiéndolo. Hermano, vamos a hacer un culto y vamos a dar un ayuno para reprender al diablo. Eso es antibíblico. Es más, reprender al diablo no me hace sentido. El diablo no se va a ir porque yo lo reprenda. Hay creyentes que tienen esa mala costumbre, que eso fue lo que le enseñaron en su congregación, y todo el tiempo están, Señor, reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Tiene una enfermedad, Señor, reprenda al diablo. Pasó esto allá, una situación difícil, el Señor reprenda al diablo. Entonces tienen más al diablo en la boca que a Cristo. El diablo no se reprende. El diablo se resiste. ¿Cómo yo resisto? Escúchame bien. ¿Cómo yo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios.
Si yo no me someto a Dios, Satanás toma ventaja sobre mi vida. Y cuando hablo de Satanás me refiero a los principados, potestades que están en los aires. Porque es un gobierno, escúcheme bien, lamentablemente, por decirlo así, está más organizado que la misma iglesia, que está dividida en puntos doctrinales. Podemos diferir en puntos doctrinales, pero eres mi hermano en Cristo. ¿Cómo yo puedo vencer al enemigo? Sometiéndome pues a Dios, viviendo la palabra, tratando de agradar a Dios. Y entonces cuando yo resisto al diablo, sometiéndome a Dios, no reprendiéndolo, reprendo al diablo, no reprenda, sométase a Dios y se va solito. Escúcheme bien, usted se somete a Dios y Satanás se va solito. Usted no tiene que decirle vete. Por su propia cuenta se va a ir, porque va a decir, con este creyente no se puede. Porque se somete a Dios. Y yo no resisto, yo no aguanto cuando se someten a Dios, me tengo que ir. Voy a buscar a otro que no se somete a Dios y que se la pase reprendiéndome. Al diablo le encanta que usted lo reprenda. ¿Sí? Pero cuando tú te sometes a Dios, entonces usted está haciendo lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Seguimos aquí compartiendo este tema de la tentación. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenemos al poderoso, al que pelea nuestras batallas, al que nos socorre cuando somos tentados. Cuando vamos en oración tenemos que ser sinceros con Dios y decírselo. Señor, ayúdame en esta área. Ayúdame que yo pueda someterme a ti en esta área y renunciar a esta área de mi vida. Esta área que a ti no te agrada. En esta actitud que no me deja crecer. Dios lo hace y te ayuda. Pero tenemos que esforzarnos. Porque Dios hace una parte, pero a nosotros nos toca hacer la nuestra. Alabado sea Jesucristo. Estoy aquí disfrutando de la palabra del Dios viviente. ¿Qué dice la palabra? Escúchame bien. Es interesante ver este tema de la tentación, porque todos somos tentados constantemente. Dice la palabra, Santiago capítulo 1, versos 2, el 3 y el 12, que dice la Biblia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurado el varón, aquí también se refiere, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad?, al creyente en Cristo, que soporta la tentación, que no cede ante ella, que se resiste a pecar. Dice que recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando aprendemos a amar a Dios, no es ir a la iglesia y alabar a Dios, eso es bueno. Tenemos que aprender a amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, resistimos la tentación y queremos agradarle. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. El cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Porque eso es parte de la vida de nosotros. Pero escúcheme bien lo que dice la palabra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué dice la palabra? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Cuando sea manifestado el Rey de Reyes y Señor de Señores. La tentación te va a llegar a tu vida. Vas a ser tentado constantemente.
Pero Dios es poderoso, el Señor es poderoso para que tú salgas a flote. La tentación no te puede consumir. Dios dice en la Biblia que es fiel, justo, verdadero y socorre a aquellos que son tentados. Dios es misericordioso y vivimos en victoria, vivimos una vida en plenitud. Cuando obedecemos a Dios y somos fieles a su palabra, vivimos en plenitud. Estamos en el reino, otro día hablo de ese tema, pero ya estamos en el reino. A pesar de nuestras tentaciones, a pesar de nuestras luchas y de nuestras batallas. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a ella. No permitas que Satanás confunda tu mente pensando, como ya yo soy tentado, pues ya yo fallé. Y como yo fallé, pues no. Ser tentado no fue que le fallaste a Dios. Le fallas a Dios si tú cedes a la tentación. Así que yo te invito en esta hora a que te mantengas firme buscando el rostro del Señor. Escúcheme bien, iglesia, hermano, hermanas que estás ahí. Si este tema edificó tu vida, si este tema ha sido de bendición para tu vida, yo te invito para que tú compartas este video con otras personas, porque simplemente este canal lo hago para escudriñar las Escrituras y predicar la palabra del Dios viviente. Este que te habló, que te predicó tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González. Para mí ha sido un placer, un gozo de parte del Señor y de parte mía compartir, porque Dios habló a tu vida por medio de esta palabra. Y yo sé que esta palabra va a seguir haciéndola ahora, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que Dios te bendiga y un abrazo en Cristo. Hacia adelante en el Señor.